Antes que nada, les quería comentar que ayer en un momento cuando yo les dije que a partir de los suplementos dietarios que venían enriquecidos con proteínas, que se daban en general, los consumía gente que va a los gimnasios, les dije que la evaluación y valoración de esos aminoácidos se hacía en Cedronar, porque yo venía de una reunión para precursores por Cedronar, pero en realidad es bromatología quien lo hace, no tiene nada que ver ni con la drogadicción, ni con las drogas de abuso, ni con la síntesis de precursores, ¿está bien? Entonces eso como para que lo tengan en cuenta, porque se los dije ayer y se ve que venía enganchada con la otra reunión y en vez de decir bromatología, seguí con Cedronar y ustedes no me hicieron ningún comentario ni nada, entonces bueno, pasó. Vamos entonces, ayer empezamos a ver todas las características estructurales que iban a presentar los aminoácidos, por lo menos estos 20 aminoácidos que consideramos como más abundantes en todas las proteínas. Y vamos a hacer un resumen de las características que presentan fundamentalmente los péptidos. Ya sabemos que tanto en los péptidos como en las proteínas la unidad constitutiva es el aminoácido, el monómero es el aminoácido, mientras que el polímero nos vamos a referir, o biopolímero nos vamos a referir al péptido o a la proteína. Y que estos aminoácidos se van a unir, ya nos estamos quedando sin pila, igual vine con repuesto, estos aminoácidos, molesta mucho, ¿no? Estos aminoácidos se van a unir y vamos a emplear una secuencia de reacciones para poder unirlos y formar este enlace amida o enlace peptídico. Lo que tenemos que tener en cuenta es que mientras a lo mejor este paso se realiza en una etapa, en los organismos vivos a través o mediada por una enzima, en el laboratorio de síntesis orgánica vamos a necesitar más de un paso, ¿sí? Y después vamos a ver por qué. En general se acepta que cuando uno escribe una secuencia de aminoácidos unidos para formar un péptido o una proteína, en el extremo derecho se escribe el aminoácido portador del carboxilo terminal y en el extremo izquierdo se escribe el aminoácido, el último, el portador del amino terminal. ¿Está bien? Y siempre vamos a nombrar, cuando nosotros hablemos de aminoácidos, y lo vamos a ver más adelante, todos los que están a la izquierda, uno como sustituyente del otro, y el nombre base del péptido va a estar dado por el aminoácido carboxiterminal. Bien, si entonces nosotros nos fijamos, vemos el aminoácido glicina, ¿sí? Carboxilo terminal, grupo amino, escrito como un suiterión, porque así es como se encuentra a pH fisiológico. Ocurre lo mismo en el caso de la alanina. Si la unión se da entre el carboxilo de la glicina y el grupo amino de la alanina, entonces la alanina va a quedar como carboxi terminal libre, la glicina como amino terminal libre, y lo que yo voy a decir es que este dipéptido se va a llamar glicil, ¿sí? Alanina, siendo la glicina un sustituyente de la alanina. Y también en forma abreviada lo podemos nombrar como gliala. Cuando yo pongo gliala significa que alanina es el extremo carboxiterminal. ¿Queda claro eso? Muy bien. Habíamos comentado ayer que el enlace peptídico tenía una geometría muy particular, que el enlace peptídico es plano y que esa planaridad es conferida por la resonancia propia del grupo amida. Es decir, por esta resonancia. Esto hace entonces que la libre rotación a través de este enlace carbono-nitrógeno se encuentra restringida, porque se encuentra en un gran porcentaje con carácter de enlace doble, la unión carbono-nitrógeno. ¿Sí? Entonces, bueno, que acá se ve mejor de lo que se veía ayer,
todos estos grupos, todos estos átomos se encuentran en el mismo plano. Acá lo tienen dibujado de otra manera, pero para que les quede claro por qué nosotros hablamos que van a presentar una geometría en particular. Ahora bien, si nosotros tomamos el enlace carbono, carbonílico, nitrógeno, ¿sí? Es este que está acá pintado de rosa, el enlace peptídico exclusivamente. Adyacente al enlace peptídico nos encontramos con dos carbonos alfa. El carbono alfa proveniente del aminoácido carboxiterminal y el carbono alfa proveniente del aminoácido aminoterminal, en el caso de un dipéptido. ¿Estamos de acuerdo? En general, la geometría a través de este enlace es trans con respecto a los carbonos alfa. Es decir, el carbono alfa de un aminoácido se va a ubicar en posición trans al carbono alfa del otro aminoácido. ¿Por qué? Porque si este carbono alfa y este carbono alfa se ubican en cis como están acá, existe tensión estérica. Entonces esos grupos se van a alejar lo más posible y para alejarse lo más posible tienen que estar en posición trans con respecto al enlace peptídico. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense y marquen que es con respecto al enlace peptídico, porque si ustedes no tienen esto en color les va a costar a lo mejor cuando estudien recordar qué es que están considerando trans, qué con respecto a qué. ¿Sí? El único caso que es una excepción, es el que se presenta cuando hablamos de aminoácidos o de uniones peptídicas donde se encuentre el aminoácido prolina como parte de la unión peptídica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el aminoácido prolina es un aminoácido cíclico? Entonces, fíjense, este es el carboxilo, ¿sí? Acá tenemos el carboxilo, carbono alfa, nitrógeno. El nitrógeno unido al carbono del ácido del siguiente aminoácido. Y acá el carbono alfa con su amino y su resto. Entonces, si la geometría de los carbonos alfa, este debiera estar pintado de verde, acá. Entonces, si la geometría de los carbonos alfa es este y este puesto en trans, ¿sí? Este es alfa. Y este es el resto verde, este es el alfa y todo este resto sería lo verde, ¿sí? Todo este resto. Y este es el carbono alfa. Si estos dos carbonos están en trans con respecto al enlace peptídico, aparece tensión estérica en esta zona, con el resto con el anillo de la prolina. En cambio, cuando se ubican estos restos en cis, fíjense, este carbono alfa con este carbono alfa en cis, como este carbono es un carboxilo que es sp2 y es plano, entonces puede a través de la libre rotación de esta unión alejar al oxígeno y al oxidrilo de la interacción que tiene con este grupo R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso donde la prolina forme parte de una unión peptídica, ahí nos vamos a encontrar con que la distribución cis o la configuración cis a través de esa unión es más estable que la trans. Muy bien, ayer había quedado así como en el aire cuando terminamos la clase, habíamos dicho que como los aminoácidos en principio y por lo menos son moléculas disfuncionales, para yo poder lograr la unión del carboxilo que yo quiero con el amino que yo quiero para obtener el dipéptido que quiero, es necesario empezar a proteger o a activar ciertos grupos que son los que yo quiero que reaccionen entre sí. Entonces, supónganse que yo quiero, como veníamos hablando, la glicina, quiero que a través de su carboxilo reaccione con el amino de la alanina, pero no que la reacción sea al revés, del carboxilo de la alanina con el amino de la glicina. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es, cuando yo tengo el aminoácido glicina en su frasco, voy a tener de alguna manera que proteger ese grupo amino para eliminar la nucleofilicidad de ese grupo. ¿Estamos de acuerdo?
lo tendré que asilar, tendré que hacer algo para eliminar la nucleofilicidad del grupo amino y que el otro ácido no lo vea. Y por otro lado, ¿qué más voy a tener que hacer? Y si yo coloco un ácido en presencia de una sal de amonio, un carboxilato en presencia de una sal de amonio, voy a formar una sal. O sea, el enlace amida no se va a formar si yo no hago alguna cosa adicional. Entonces tengo que pensar que voy a tener que activar al carboxilo de la glicina, activarlo, sea con la formación de un éster activado, sea por la formación de a través de la reacción con reactivos de acoplamiento, como es la diciclohexilcarbodimida, voy a necesitar ¿sí?, activarlo de alguna manera para que se produzca la reacción de sustitución nucleofílica en acilo y dé lugar a la formación del enlace peptídico. En general, este grupo carboxilato, en general está derivatizado como éster, que puede ser éster metílico, éster etílico, bencílico, lo que fuera, para lograr una mayor solubilidad en solventes orgánicos. Así que estos serían los pasos que yo tendría que hacer con uno y otro reactivo para de alguna manera poder lograr el acoplamiento que a mí me interesa lograr. ¿Qué reactivos puedo utilizar para proteger el grupo amino? Bueno, uno de los reactivos más comunes y de los primeros, de los primeros utilizados en forma exitosa fue el cloro carbonato de bencilo o cloruro de carbobenzoxilo. Este reactivo se obtiene por tratamiento del alcohol bencílico con diclorocarbonilo o fósgeno, comúnmente llamado fósgeno, reactivo altamente tóxico. Ahora bien, fíjense que nosotros tenemos un éster, una función éster y sobre el mismo carbono, por un lado es cloruro de ácido y por el otro es éster. Tenemos una función mixta sobre ese carbono de tipo carbonílico, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que más allá de la densidad de carga positiva que tiene el carbono por tener doble unión con el oxígeno, ya sea por efecto inductivo o mesomérico, y el efecto inductivo atractor de electrones, porque son más electronegativos el oxígeno y cloro que ese carbono, este carbono va a ser fácilmente atacado por este grupo amino. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que se va a dar? ¿Qué es mejor grupo saliente? Toda esta parte con un oxígeno con carga negativa, digamos un alcoxilo o un haluro. ¿Qué es mejor grupo saliente? El haluro, que es menos básico, ¿sí? Entonces se va a producir el ataque desde este grupo amino sobre este grupo carbonilo y desplazamiento del cloro como cloruro. No deja de ser una sustitución nucleofílica en acilo, ¿sí? Un acilo muy reactivo. Obviamente se va a desprender ácido clorhídrico y esta reacción la vamos a tener que hacer en presencia de alguna base, porque si no se comienza a protonar todo el aminoácido, ¿sí? Todo el aminoácido, si hay liberación de demasiado ácido clorhídrico. Bien, entonces en principio este grupo amino queda protegido de esta manera. Ahora, ¿qué características tiene que tener un grupo protector para que yo lo reconozca como grupo protector? En este caso, para que disminuya la nucleofilicidad, la disminuye, sí, porque ahora los electrones, ¿sí?, que tiene libres, el par libre de electrones que está asociado al nitrógeno, está en resonancia en la estabilización de este grupo funcional y no están tan disponibles para atacar a un carbono carbonílico. ¿Se entiende eso? Entonces, de esta manera lo tengo protegido. La forma de cuando uno a veces no sabe cómo representar y no quiere escribir toda la estructura grande, esto no quiere decir que no sepan la fórmula. Uno en una vez lo escribe, una vez que está escrito, las veces siguientes escribe el nitrógeno y pone CBS de carbobenzoxilo, ¿sí?
y ya lo tiene abreviado. ¿Qué características entonces debe tener este grupo protector? Debe ser químicamente estable en las condiciones en las que yo voy a trabajar para formar el enlace peptídico, porque si no es químicamente estable, se va a descomponer la unión o se va a romper la unión durante la formación del enlace peptídico, y la nucleofilia que yo no quería que tuviera ese nitrógeno la va a tener, y voy a tener mezclas de productos sobre el final. Debe ser fácilmente removible en las condiciones, en condiciones que no alteren el enlace peptídico que formé, porque si no se va a hidrolizar también el enlace peptídico, ¿sí? Y tengo que ver si esa remoción la quiero hacer en instancias intermedias. ¿Qué son instancias intermedias? Bueno, yo una vez que formé el dipéptido, me quedó el amino del aminoácido de la glicina protegido, desprotegerlo para ahora hacerlo reaccionar con otro aminoácido. O a lo mejor yo tengo un aminoácido como la lisina y en realidad el amino terminal lo quiero mantener protegido hasta el final de la síntesis peptídica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que empezar a jugar, y por eso y es tan trabajosa la síntesis de los péptidos, porque justamente hay que empezar a jugar con estudiar, analizar qué aminoácidos yo voy a tratar de unir y en qué secuencia, qué grupos protectores voy a utilizar para los grupos funcionales adicionales que yo tenga, y en qué condiciones voy a ir armando el péptido para que de ninguna manera tenga que usar en algún paso algún reactivo para desproteger una función y que ese reactivo me hidrolice el enlace peptídico que estoy armando. ¿Está bien? Muy bien. En general, un grupo amino protegido con el carbobenzoxilo se puede desproteger muy fácilmente en presencia de hidrógeno paladio, una reducción de tipo catalítica que es muy limpia, donde se recupera el grupo amino, ¿sí? Y fíjense que se libera dióxido de carbono proveniente de esta parte de la molécula y tolueno. Esta la miramos con tranquilidad, esta transparencia, porque es medio así como un chanchullo. Pero fíjense, vamos a ver, estos van a ser reactivos. En esta columna están puestos los reactivos. Esto porque lo copié del libro, pero en realidad es una imagen del libro. Yo quizá la hubiera ordenado distinta. Pero estos son los reactivos. Acá tenemos el cloruro de carbobenzoxilo que estábamos hablando recién, y esta es la manera de simplificarlo, ¿sí? A veces se pone solamente Z o se pone carbobenzoxilo, es la manera de abreviarlo. Y acá tenemos el nombre del reactivo. Bien, como ustedes ven acá, tenemos distintos tipos de reactivos. Fíjense que todos tienen un halógeno, ¿sí? En una posición reactiva. Miren, acá tenemos halógeno, ¿sí? En un ácido de cloruro paratolueno sulfonilo. En este caso también tenemos, fíjense que esta parte de la molécula es muy parecida a esta parte de la molécula, ¿sí? Lo único que cambia es la parte hidrocarbonada, pero son grupos muy parecidos. En este caso estamos hablando, fíjense, en el ciano, acá tengo agregado un ciano, pero este es un terbutoxicarbonilo. ¿Ven? Cloruro de ciano terbutoxicarbonilo. Entonces fíjense que es todo muy parecido, y siempre que nosotros protejamos al grupo amino, el grupo amino va a hacer el ataque al carbono carbonílico y se va a eliminar cloruro, ¿sí? En todos los casos. Por eso cuando ven la estructura final, acá donde nosotros tenemos R, es donde está pegado el grupo amino a través del nitrógeno, está pegado el aminoácido a través del grupo nitrógeno o el amino que nosotros queríamos proteger. ¿Qué diferencia entre todos estos? El único que parece ser un poco más diferente es este. Y fíjense por qué. Porque esto, en lugar de ser un cloruro de ácido, es un anhídrido. Pero es un anhídrido, fíjense ustedes, muy particular.
¿Sí? Porque ¿cómo sería el anhídrido? El anhídrido tendría el grupo carbonilo, acá el oxígeno, acá el carbonilo, pero acá ya sería un R directamente. ¿Está bien? Lo mismo del otro lado. Fíjense que en este caso lo que tenemos es un carbonato. Entonces, acá va a pasar lo mismo. El grupo amino va a atacar a un carbono carbonílico, ¿sí?, que tiene un buen grupo saliente. ¿Por qué todo esto es un buen grupo saliente? Porque este par de electrones también es una sustitución nucleofílica en acilo. ¿Por qué? Fíjense, si el amino ataca acá, este par de electrones se va sobre el oxígeno y cuando el par de electrones se vuelve a desplazar sobre esta unión, todo esto se va con carga negativa sobre el oxígeno. Pero no es muy básico. ¿Por qué? Porque esta carga negativa se vuelca sobre esta unión y este par de electrones se desplaza sobre el oxígeno, ¿sí? Saldría como un carboxilato en esa parte de la molécula. Entonces no es un grupo tan básico, no es un grupo saliente tan básico, así que esta reacción también anda muy bien. Entonces ustedes me van a decir, ¿por qué se desarrollaron tantos? Y hay muchísimos más y mucho más específicos. ¿Por qué se desarrollaron todos estos grupos? Y bueno, porque tienen la particularidad que la eliminación se puede hacer en distintas condiciones. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de qué otros grupos funcionales yo tengo en la molécula y tengo necesidad de tenerlos protegidos, voy a ver con qué se pueden desproteger esos grupos aminos para la adición del próximo aminoácido y que ese no rompa la unión peptídica. Entonces, si yo puedo desproteger con hidrógeno, paladio, carbón, una desprotección muy suavecita, eso no va a romper el enlace peptídico recién formado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo lo voy a tener que hervir en hidróxido de sodio, y seguramente la unión peptídica se va a romper, ¿se entiende? Entonces, acá lo que tenemos que jugar es con qué vamos a sacar cada grupo protector. Entonces, fíjense que acá con trifluoracético, en este caso podemos desproteger el grupo amino. Acá ya tengo que utilizar hidróxido de sodio en tetrahidrofurano, entonces ya vamos hablando de, hay que ver qué otras cosas tengo en la molécula. Si a lo mejor tengo un carboxilo terminal que esté esterificado y lo quiero mantener esterificado, entonces a lo mejor no voy a usar como desprotector el hidróxido de sodio en tetrahidrofurano, ¿se entiende? Bueno, esa reacción... No, lo que vamos a ver que a lo mejor se pueden aprender alguno con las reacciones de alguno y utilizar ese. No es que tienen que saber absolutamente todos, bajo ningún punto de vista. Será a lo mejor cuestión de ustedes pensar cuál les parece que les conviene para la síntesis de los dipéptidos, un tripéptido común, sencillo. O sea, nunca se les pide que sinteticen más de un tripéptido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, protegimos el grupo amino y de ese aminoácido también tengo que activar el carboxilo, ¿sí? Entonces, para activar el carboxilo y formar el enlace peptídico, una de los métodos es usar un reactivo de acoplamiento como puede ser, fíjense, diciclohexil, carbodiimida, ¿sí? Diciclohexil, carbodiimida, ¿va? Entonces, resulta que yo acá tenía una glicina que estaba protegida. ¿Cómo está protegida la glicina? A ver si me cuentan ustedes. ¿Con qué protegía acá? Miren la transparencia anterior y díganme qué reactivo protector se usó. Muy bien, el terbutoxicarbonilo. Se protegió con terbutoxicarbonilo. Bien.
queda el amino, carbono alfa, el carboxilo. Entonces, cuando yo al aminoácido lo enfrento a la diciclohexilcarbodimida, lo primero que se da es una transferencia de protón. ¿De quién a quién? Y el amino con su par de electrones libres toma este protón porque es el de un ácido que tiene tendencia a cederlo. ¿Bien? Queda nitrógeno positivo. ¿Estamos de acuerdo acá? Todos nitrógeno positivo. Entonces, el carboxilo como carboxilato a través del oxígeno aniónico ataca este carbono deficitario en electrones. ¿Por qué? Porque tiene doble unión a dos nitrógenos que son más electronegativos que él y además uno de ellos está cargado positivamente. Entonces, se hace el ataque nucleofílico desde el carboxilato hacia el carbono de la carbodimida y este par de electrones se desplaza sobre el nitrógeno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces, fíjense la estructura que queda. Ahora bien, este grupo activa. Yo les digo, el aminoácido por este lado está protegido y por este lado está activado. ¿Por qué les parece a ustedes que está activado? Se va a tener que enfrentar con un amino. ¿Sí? A ver, piensen ustedes, ¿dónde va a ser la reacción del amino? Porque ahora va a venir para el acoplamiento el aminoácido. Si solo uso el reactivo de acoplamiento. Claro, este carbonilo es el que está activado. El amino va a venir a hacer el ataque acá. Este par de electrones se desplaza sobre el oxígeno. Cuando este par de electrones vuelve sobre una unión, este vuelve acá y este lo acepta el nitrógeno. ¿Está bien? Todo esto va a ser un buen grupo saliente. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Qué pasó entonces? Fíjense, lo que acabábamos de decir, la alanina, que era el aminoácido carboxi terminal, a través de este par de electrones hace el ataque sobre el carbono carbonílico, este se desplaza y si la reacción se hace en presencia de una base, ¿sí? Este par de electrones toma ese protón, que es lo que está puesto acá, que no es ni más ni menos, ¿sí? En un hidrácido, perdón, esto no es ni más ni menos que hacer esto. Fíjense, el par de electrones vuelve sobre esta unión, este vuelve sobre esta, queda negativo el nitrógeno y luego toma un protón del catalizador que nosotros hayamos utilizado. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Qué es lo que se recupera? Bueno, el dipéptido formado y diciclohexil-urea. Se hicieron y se han sintetizado muchísimas carbodimidas. ¿Por qué? El problema que tiene la diciclohexil-urea, que ahora, fíjense, es una diamida, es amida para acá, y es soluble en casi todos los solventes. Entonces, cuando nosotros queremos purificar el dipéptido, lleva esta diamida, la diciclohexil-urea, se va arrastrando como contaminante. Entonces se han sintetizado otro montón y variedad de carbodimidas para poder evitar este problema. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos un buen grupo saliente, transformamos el oxidrilo, que era un mal grupo saliente para el ácido carboxílico, en un buen grupo saliente. Ahora vamos a ver que hay otras formas de transformar al grupo carboxilo en un buen agente acilante. Una de ellas es transformarlo en un éster activado. Y ojo, en este caso, ¿cómo se hace la reacción? En este caso, fíjense, acá ya tengo el amino que está protegido, ¿sí? Ahora lo protegimos con otro reactivo protector. ¿Cuál es?
el cloruro de carbobenzoxilo. Ahí está protegido con otro grupo protector. Muy bien. Entonces, utilizo paranitrofenol y DCC, otra vez, dicicloexilcarbodimida. Ahora, por más que la reacción esté formulada así, este es el reactivo de acoplamiento. Pero ¿para qué me va a servir a mí sintetizar un éster activado? Porque lo primero que va a reaccionar es este carboxilo, ¿sí?, con la DCC. Y se va a formar lo mismo que habíamos visto hasta recién. Voy a tener ese grupo carboxilo, lo voy a tener activado. Voy a haber transformado ese oxidrilo mal grupo saliente en un buen grupo saliente. Pero como yo no quiero tener dicicloexilurea en el medio, al final de la reacción, la quiero sacar antes para evitar la contaminación del dipéptido con la dicicloexilurea, lo que se hace es transformar, en vez de parar y frenar en el paso de dejar el reactivo de acoplamiento, lo que se hace es, a través de la dicicloexilcarbodimida, sintetizar un éster activado. ¿Y cómo hago eso? Muy bien, lo hago con el paranitrofenol. ¿Sí? ¿Y por qué con el paranitrofenol? Y bueno, el paranitrofenol es un fenol bastante ácido, ¿sí? Y a través de los electrones de no unión del oxidrilo fenólico, aprovechando la nucleofilia que tiene ese grupo, este oxidrilo va a atacar al carbono carbonílico acá, ¿sí? Ataca ahí. Entonces, el par de electrones dobles se corre sobre el oxígeno. Cuando vuelve, elimino la dicicloexilurea. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó ahora con el aminoácido? Muy bien, perdí la dicicloexilurea, que me la voy a sacar en este paso, y me quedó un grupo carboxilo formando parte de un éster que está activado. ¿Y por qué yo diré que ese éster está activado? ¿Por qué yo diré que va a ser un buen grupo saliente ese? Porque cuando haga la reacción con el aminoácido siguiente, ¿sí?, la alanina, que era lo que veníamos marcando hasta ahora, o cualquier aminoácido, el aminoácido a través del grupo amino ataca este grupo carbonilo, este se desplaza, vuelve y este enlace se rompe y los electrones se los lleva el oxígeno fenólico. Pero ¿por qué es estable ese grupo saliente? ¿Por qué no es tan básico? ¿Qué les parece a ustedes? Miren qué otra cosa hay en la molécula. ¿Cómo? Bien, porque nosotros estamos diciendo que lo que se va a eliminar es el fenóxido. ¿Está bien? Con balance de carga neta negativa. Y resulta que tenemos en posición para a esta función un grupo nitro. Entonces, esta carga negativa se va a poder estabilizar por resonancia. Y se acuerdan cómo escribían al grupo nitro, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahora, este par de electrones se desplaza sobre esta unión, este sobre el oxígeno, un grupo atractor de electrones va a estabilizar a este grupo saliente. ¿Se dan cuenta que si yo miro el balance de carga formal, o sea, el balance de carga neto, siempre tengo una negativa? ¿Está bien? Siempre es una negativa, porque las del grupo nitro, otra la tengo compensada en el mismo grupo nitro. ¿Se ve eso, no?
Bien. Fíjense que incluso, si ustedes miran en esta estructura, a excepción de los hidrógenos, todos los átomos tienen su octeto completo, si ustedes cuentan. ¿Está bien? Tienen todos, quiere decir que este tipo de estructuras es muy contribuyente para la estabilización de ese grupo saliente. Por eso ese grupo saliente no va a ser acídico, perdón, no va a ser básico. ¿Estamos de acuerdo? Y va a ser un buen grupo saliente. Bueno, y continúan con las estructuras resonantes que corresponda, ¿sí? Las completan ustedes. Porque cuando ya tenés el dipéptido, y no solo cuando tenés el dipéptido, cuando ya tenés un péptido que es un poquito más largo, la mezcla de reacción se te va haciendo como un poquito más gelatinosa. Entonces es muy difícil sacar la dicicloexilurea. Entonces, si yo la puedo sacar en uno de los primeros pasos, o el aminoácido que yo voy a poner protegido y que ya va a estar activado, está libre de dicicloexilurea, no tengo que estar purificando el péptido. O sea, si no, yo cada vez que ustedes hacen un acoplamiento, hay que lavar y hay que purificar. Y si esas reacciones las voy haciendo sobre el péptido y la dicicloexilurea me va quedando siempre sobre el péptido, cada vez pierdo más. ¿Me entendés? En cambio, yo puedo utilizar el aminoácido que lo protegí y formé el éster activado, y de ese aminoácido lo saco directamente del tarro. ¿Está? Entonces, bueno, de alguna manera lo trato de purificar, pero aunque pierda, no es perder el péptido que me llevó un montón de pasos ir sintetizando, ¿se entiende? Muy bien. Por eso entonces decimos acá nosotros que estamos en presencia de un éster activado y que, bueno, después ese éster activado entonces va a reaccionar con el aminoácido. Otro de los métodos es el método de la silacida, que es otra manera más de poder activar al carbono carbonílico. Y a ver acá, cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que están viendo? Primero, ¿cómo tengo protegido este aminoácido? ¿Con qué lo tengo protegido? se van a terminar acostumbrando. Con el cloruro de carbobenzoxilo. Muy bien. Y ahora nosotros lo vamos a hacer reaccionar con una acida. ¿Ven? Nitrógeno 3. Una acida. Bien. Y si bien ustedes no conocen la química de las acidas, lo que uno hace con la acida termina funcionando con una parte, a veces se usaba acida sódica, de manera tal de que yo tengo el sodio y nitrógeno unido a través de doble enlace con el otro nitrógeno o forman triple enlace y siempre tiene una carga negativa y en el caso de la acida sódica, la acida funciona como un nucleófilo. La acida me permite sustituir un cloro y eliminarlo como cloruro, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que yo hago es se llama acil-acida porque me queda el grupo acilo. Queda la acida pegada al grupo acilo, ¿sí? Entonces tengo 3 nitrógenos que están unidos a través de doble enlace, simple enlace, y esa es una estructura que es totalmente resonante. Fíjense que acá, por ejemplo, está utilizado en forma de acida sódica, ¿no? Pero en definitiva, uno puede hacerlo de las dos maneras. O bien trabajo con cloruro de tionilo, transformo un ácido en un haluro de ácido y después ese cloruro lo sustituyo
hago una sustitución nucleofílica de acilo con la acida para obtener la silacida, o bien trabajo con reactivos que son más sofisticados, más caros, pero que en un solo paso me permiten obtener la silacida directamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, acá tienen puesto otra, ¿no? Pasar por el éster, hacer la hidracinólisis del éster y luego con nitrito obtener la sida. Fíjense que ya tiene varios pasos más y además me tiene que, todas estas reacciones, tengo que cuidar que no se vaya a desproteger el grupo amino. Con lo cual, si yo puedo hacer esta última, que acá la tienen primero, pero que fue la última descripta, sería lo mejor. Ahora, una vez que yo tengo la silacida, ¿qué va a pasar? ¿Con qué lo voy a hacer reaccionar? Con el grupo amino del otro aminoácido y vamos a estar otra vez en la misma. El grupo acida, como los 3 nitrógenos se pueden estabilizar a través de una resonancia, es un grupo que es un buen grupo saliente y no voy a tener ningún problema para llevar a cabo la reacción. Volvemos otra vez a lo mismo. Con que sepan una manera de activar el grupo carboxilo es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Porque una cosa es cuando uno les pone una secuencia de reacciones y les dice, bueno, esto más esto, ¿qué da? Entonces, reactividad uno tiene que conocer. Ahora, cuando les dicen sintetice el dipéptido o el tripéptido, ustedes activan con lo que quieren. Entonces, apréndanse bien, un grupo protector, con qué se elimina, un grupo activante, y cómo lo hacen reaccionar. Muy bien. Otros métodos, y fíjense, siempre basados en lo mismo, es la formación de los anhidridos mixtos. ¿Y cómo se forma un anhidrido mixto? A ver, lo primero que hago en este caso es con trietilamina sustraer un protón del carboxilo, del aminoácido, ¿sí? Entonces tengo formando la sal. ¿Y esto cómo se llamará? Esto se llama clorocarbonato de etilo. Clorocarbonato de etilo. En presencia de clorocarbonato de etilo. ¿Y por qué yo le estoy poniendo clorocarbonato de etilo? Porque ustedes fíjense qué estructura va a tener el clorocarbonato de etilo. Fíjense, ¿qué es lo que tengo? Tengo un carbono unido a un carbono de tipo carbonílico, a otro carbono que, ¿cómo es? Hasta acá parecería como un éster, ¿estamos de acuerdo? Y además tiene un átomo de cloro. Entonces, esto hace que este tipo de compuestos, este carbono tiene una alta densidad de carga positiva. ¿Está bien? Porque fíjense que está rodeado de 3 átomos que son más electronegativos que él. Y tanto estos dos por efecto inductivo como este por efecto inductivo y mesomérico atraen electrones. Entonces, cualquier nucleófilo, que en este caso es el O del carboxilato, el oxígeno negativo del carboxilato, son capaces de atacar a este carbono y el cloro sale como cloruro. El grupo saliente es el cloruro. ¿Estamos de acuerdo? Sigue siendo siempre una sustitución nucleofílica en acilo. Las reacciones son siempre las mismas. ¿Lo ven? Y entonces lo que se obtiene es un anhidrido mixto, porque fíjense que por este lado y por este lado se formó un anhidrido. Pero el resto que hay para este lado es distinto al resto que hay para el otro, no es como el anhídrido acético. Ahora bien, ¿qué logro con esto? Y logro otra vez lo mismo, y lo vamos a ver ahora en todas las reacciones de acoplamiento, que cuando se acople el aminoácido va a atacar a este carbono y este oxígeno, este par de electrones se va a volcar sobre el oxígeno y va a estar en resonancia
con el carboxilato del grupo saliente, entonces deja de ser tan básico y la reacción progresa fácilmente hacia la derecha. Entonces, ahora los empezamos a ver acá en lo que llamábamos las reacciones de acoplamiento. Esto titila así como que... ¿No les molesta mucho ver que la luz titila tanto? Bueno, entonces, en estas reacciones de acoplamiento, ¿acá qué teníamos? ¿Cómo se llamaba esto? Dijimos, podíamos hacer activarlo por un reactivo de acoplamiento como era la DCC, o podíamos ir un paso más y formar un ¿qué? Un éster activado. En este caso estamos en presencia de un éster activado, entonces el amino del aminoácido, ¿sí? Fíjense que acá el carboxilo terminal lo tengo en forma de éster, ¿sí? Para hacerlo más soluble en los solventes orgánicos. Este amino va a atacar a este carbono y el paranitrofenóxido va a salir como grupo saliente. ¿Por qué ponemos paranitrofenol acá? Y bueno, porque también tenemos un protón menos en el aminoácido, en el carboxiterminal. Fíjense que va a pasar lo mismo en el caso de una silacida. Se hace el ataque sobre este carbono carbonílico y lo que se elimina es un reactivo que protonado, la sida protonada, que es inestable y se descompone a nitrógeno 2, muy buen grupo saliente porque encima se va a eliminar, va a desplazar todo el equilibrio hacia la derecha, y amoníaco. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Sí, esa está totalmente favorecida. Siempre que haya algo que desplace el equilibrio va a estar favorecida. Lo que se hace habitualmente es buscar algo para los productos que se van liberando, ir sacándolos del medio y terminar de desplazar la reacción. Lo que pasa es que como el producto de partida está tan activado, la reacción en general se produce casi cuantitativamente hacia la derecha. Entonces, dijimos, ¿cuáles son los pasos generales? Proteger el grupo amino, protección del carboxilo terminal, activación del carboxilo, el que va a ser el acilante, o sea, el aminoácido que yo estoy agregando, hacer el acoplamiento de los dos aminoácidos protegidos y luego la desprotección del amino terminal. Entonces, cuando les pregunten los pasos que seguirían en la síntesis de un dipéptido o un tripéptido, son estos. Esos son los pasos que tienen que seguir. ¿Y acá qué estamos haciendo? A ver, cuéntenme ustedes. Menos mal que vinieron algunos, por lo menos así les puedo preguntar. Si no, me iba a sentir... A ver. ¿Qué estamos haciendo? Bien, desprotegiendo el grupo amino. Y fíjense que estamos desprotegiendo, ¿sí?, con hidrógeno, paladio, carbón, ¿sí? O sea, el catalizador parcialmente envenenado para suavizar la hidrogenación, y entonces en ese caso puedo obtener el dipéptido con buen rendimiento, digamos, porque de esta manera lo que nosotros estamos logrando es desproteger ese amino, porque ahora, ¿qué va a pasar? El próximo aminoácido que yo quiera pegar se va a tener que pegar sobre ese amino. ¿Está bien? Y los pasos estos se van repitiendo indefinidamente. Bien, esto es en cuanto a la síntesis de los péptidos. Ahora bien, nosotros sabemos que si el tema es al revés, cuando uno tiene un péptido y quiere secuenciar el péptido para saber por qué residuos de aminoácidos está formado, ahora ya nos vamos a que la secuencia que tengo que hacer es al revés. Lo quiero hidrolizar, pero voy a tener que tener cuidado. ¿Por qué? Y porque yo puedo hacer una hidrólisis enérgica y romper todas las uniones peptídicas. Y entonces decir, bueno, muy bien, ahora voy a buscar algún método
como los que vimos la clase pasada, que me permita aislar todos los aminoácidos que tengo. Podré usar una electroforesis y barrer a distintos pH, podré usar una columna de intercambio iónico, podré hacer una corrida cromatográfica y correrlos en contra de testigos y después valorar, a veces por densitometría, o sea, revelando con ninhidrina y usando un densitómetro, yo puedo revelar cada uno de los aminoácidos en cuanto no solo al revelado con la ninhidrina, sino determinar la concentración de ese aminoácido por densitometría óptica. Puedo ver y decir, bueno, de este péptido encontré que tiene 2 moles de glicina por mol del péptido, ¿no? 2 moles de glicina, 1 de fenilalanina, 3 de alanina, no sé, 2 de metionina. Puedo llegar a hacer eso. Ahora bien, ¿eso me sirve para saber cómo estaban secuenciados los aminoácidos? No, no me sirve. Entonces vamos a ver cómo de a poquito se fue trabajando para poder secuenciar un péptido. Entonces, en principio, la idea consiste en romper el péptido. Si yo hago una hidrólisis enérgica, entonces con ácido clorhídrico, por ejemplo, puedo separar todos los aminoácidos y valorar los aminoácidos en forma independiente y decir, bueno, puedo determinar la composición de aminoácidos. También puedo utilizar enzimas que yo sé que cortan estratégicamente a nivel de la unión de 2 aminoácidos determinados. Entonces tener pequeños péptidos y luego secuenciar cada uno de esos pequeños péptidos. Sería una manera de secuenciar péptidos más grandes o proteínas, ¿sí? Y de alguna manera tratar de organizar esa información para poder dar la secuencia completa. Esto, escrito así, parece muy sencillo, pero haberlo hecho resultó muy trabajoso. Entonces, fíjense, si yo hago una hidrólisis total, fíjense, una hidrólisis enérgica, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con ácido clorhídrico 6 molar y se calefacciona la mezcla de reacción durante 24 horas. Entonces, fíjense lo que pusieron, qué se hizo acá en este caso. Se usaron resinas de intercambio iónico. Entonces, tengo el péptido que lo dejé en clorhídrico 6 molar toda la noche, se hidrolizó y luego lo pasé con una solución tampón y que vamos a tener pH regulados y lo hago pasar a través de la resina de intercambio iónico, ¿sí? Y a medida que van saliendo a diferentes velocidades, ¿por qué? Porque cada uno va a ir teniendo su interacción, porque están altamente cargados, entonces van a tener, como decíamos ayer, interacción con la resina de intercambio iónico. A la salida de la columna tiene acoplado la solución o un vaporizador con ninhidrina. Entonces, cuando salen, ¿sí?, el detector los va a ir registrando la salida de los distintos aminoácidos, ¿va? Esto yo igual lo puedo hacer con una segunda salida, o sea, a medida que esto va drenando y que yo puedo ir separando distintas fracciones, una partecita de la mezcla que va eluyendo es la que se hace reaccionar con la ninhidrina y que se va sacando por él en este registro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ya sé en qué tubo tengo un pico de aminoácido, por ejemplo. Después lo tendré que caracterizar, tendré que ver qué tiempo de retención tenía, si se corrió contra patrones, cómo se hizo la corrida cromatográfica. ¿Está bien? Fíjense, en este caso, habiendo usado un analizador de aminoácidos y lo que tienen es corrido un estándar y lo enfrentaron contra una digestión de bradiquinina, por ejemplo. Entonces, si el estándar tiene todos estos aminoácidos, ¿sí?, fíjense que los tienen casi todos, y están haciendo la corrida del estándar en paralelo con la corrida del péptido de ustedes ya saben donde aparece un pico con una retención determinada a qué aminoácido corresponde. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta?
¿Alguien no se da cuenta? Yo ya sé qué aminoácidos puse, ¿sí? Y además tengo estandarizado, para esas condiciones de corrida, de columna, tengo estandarizado cuál es el tiempo de retención de cada uno de los aminoácidos dentro de la columna. Entonces yo lo que hago es, uso de patrón una mezcla de todos los aminoácidos que conozco, que yo tengo. Igual tengo a cada uno identificado, yo sé qué tiempo de con qué tiempo de retención sale cada uno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y hago la corrida va en paralelo. Entonces, si este es el estándar que tiene todos los aminoácidos y a mí me está detectando la salida de todos estos. Entonces, cada uno de estos, todos van teniendo, todos están teñidos con el azul de la ninhidrina. Y si todos están en una concentración de un equivalente de cada uno, cuando sale alguno de estos de la muestra que yo estoy corriendo junto con mi estándar, ese pico va a ser mucho más alto porque ahora va a integrar, ese pico va a integrar para el aminoácido que yo tengo mío, con el tiempo de retención que yo conozco, más a lo mejor 2 glicinas más que vienen de la bradiquinina. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende o no se entiende nada? A ver, acá está disociado, pero este cromatograma tendría que estar como sumado. Está disociado para que lo entiendan. Suponete, yo tengo un equivalente de cada uno de los aminoácidos, todos los que conozco, y yo sé que en esas condiciones de corrida cromatográfica a través de una resina de intercambio iónico, cada uno tiene un tiempo de retención diferente, ¿va? Como yo voy a poner la ninhidrina para que coloree, el detector va a saltar, me va a integrar una curva, va a ser un pico cada vez que detecta que está saliendo un aminoácido. Ahora, el área de esa curva va a tener relación con la concentración del aminoácido. Como yo de todos puse un equivalente, si no hubiera ningún aminoácido, la relación de las áreas tendría que ser como esa que está ahí arriba. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué no son todos de la misma altura? Y porque hay algunos que están más ensanchados también, porque tienen una relación diferente, corren a lo mejor bandas más anchitas porque tienen interacciones con grupos funcionales adicionales. ¿Está? Entonces, yo tengo todos esos piquitos. Ahora, ¿qué pasa si de pronto, fíjense, acá en el caso de la arginina, si la muestra que yo le puse, el hidrolizado que yo puse para correr junto con el estándar, tiene arginina, este pico se me hace del doble si tiene 2 equivalentes, doble en área. Si tuviera 2 aminoácidos arginina, se me hace el triple en área. ¿Se entiende lo que digo? Y entonces de esta manera se pueden caracterizar todos los aminoácidos que hay en ese hidrolizado. ¿Todos lo entendieron? Bien. También, bueno, lo que yo hoy les decía, también se pueden hacer hidrólisis parciales y para eso se van a utilizar enzimas de uso comercial. Y bueno, fíjense que las que se usan son carboxipeptidasas, que lo que cortan es el aminoácido carboxiterminal. Entonces, si yo uso una carboxipeptidasa, todo el péptido me queda enterito y lo único que se me va a liberar es el aminoácido que es carboxilo terminal. Entonces puedo caracterizar ese y ya sé cuál era el extremo carboxiterminal. Esto no es necesario que ustedes se lo aprendan porque cuando usan enzimas nosotros les decimos específicamente en los entrequenlaces corta la tripsina que cataliza la ruptura entre lisina y arginina, por ejemplo. Después les decimos por ahí quimotripsina que cataliza entre tal y tal aminoácido. Yo no lo sé de memoria y tampoco les voy a pedir a ustedes que lo sepan de memoria, ¿está bien? Cuando les damos una enzima les decimos corta selectivamente la unión entre estos 2 aminoácidos. Así que no se desesperen. Ahí tienen, por ejemplo, ven un cuadrito con cuáles son las uniones entre qué aminoácidos corta uno y otra enzima. Y se los puse ahí
no solo para que ustedes lo tengan, sino para ayuda en memoria mía, porque yo tampoco lo sé de memoria. Entonces, bueno, fíjense cómo se clasifican estas enzimas en exopeptidasas y endopeptidasas. Las exopeptidasas son las que van cortando de afuera hacia adentro. En cambio, tripsina y quimotripsina van cortando desde adentro y van liberando los péptidos, pequeños péptidos hacia afuera. Entonces, fíjense que si uno parte del péptido, lo trata con la carboxipeptidasa, va a obtener esto. Y tengo el carboxi terminal. Si utilizo en otra parte tripsina, me voy a encontrar con que tengo 3 péptidos más chiquititos. Y si hiciera el corte con quimotripsina, veo que tengo otros 3 péptidos más cortitos, pero distintos de los anteriores. Entonces así era como la gente trabajosamente se dedicaba a analizar cómo es la secuenciación de un péptido más grande. Ahora, ¿cómo lo vamos a analizar? Bueno, si yo voy a partir de una proteína, tengo que pensar que una proteína no solo tiene la estructura de la cadena lineal primaria, sino que tenemos estructuras secundarias, terciarias, y hasta podríamos tener estructuras terciarias. Entonces, bueno, de alguna manera lo que uno tiene que hacer es, en principio, romper estas uniones de puente disulfuro que pueden estar entre 2 péptidos separados o dentro de un mismo péptido para poder hacer la secuenciación. Entonces, tengo que hacerlo de alguna manera que me permita hacer ¿qué cosa? Y romper esta unión, pero que en los pasos sucesivos esa unión, ese puente disulfuro no se pueda formar, no se pueda volver a oxidar, los 2 tioles se oxiden y formen una unión puente disulfuro. Entonces, bueno, sencillamente lo que se hace es trabajar con 2-mercaptoetanol, ¿sí? Fíjense que el 2-mercaptoetanol es capaz de formar esos puentes disulfuro, entonces si este se oxida, este se reduce. Es una reacción de óxido-reducción. Entre nosotros el 2-mercaptoetanol tiene un olor, es el que se utiliza en las bombitas de olor, ese olor a huevo podrido, que es insoportable, la que acostumbraban a tirar en el colegio o en una cancha o en algún lado. Bueno, eso es 2-mercaptoetanol, así que hacer esto la verdad que es bastante tedioso, pero bueno. ¿Sí? Y lo que se hace luego, ¿para qué? Porque yo no le voy a estar metiendo todo el tiempo 2-mercaptoetanol, o sea, ya lo primero que hice fue reducir el puente disulfuro. Ahora lo que voy a hacer es bloquear esos sulfidrilos de manera tal de que no vayan a reaccionar ni se vayan a unir. Entonces eso se hace fácilmente con yodo acético. ¿Por qué? Y porque este sulfidrilo sustituye al yodo por una SN2 sencilla en el carbono vecino al carbonilo, y lo sustituye y queda de esta manera el azufre alquilado y ahora no puede volver a formar puente disulfuro. Es el primer paso que se hace cuando uno va a hacer la elucidación estructural. Lo primero que hago es clivar los puentes. Un método que es bastante práctico para reconocer, ya habíamos dicho, y no me acuerdo si aparece en otra próxima transparencia, el carboxilo terminal lo puedo sacar con la carboxipeptidasa. El amino terminal lo puedo detectar a través del reactivo de Sanger. En este caso, ¿qué es lo que me permite hacer? Fíjense, tenemos 2,4-dinitrofluorbenceno. Tenemos un buen grupo saliente por SNA porque sale fluoruro, que es muy poco básico, y entonces esto me permitiría que un grupo amino sustituya a ese flúor en una reacción de ¿qué? Y una reacción de adición y posterior eliminación. ¿Se acuerdan de la sustitución nucleofílica aromática? ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué puedo hacer una sustitución nucleofílica aromática? Porque tengo 2 nitros en posiciones orto y para. Entonces, el grupo nitro en posición orto y para, el grupo nitro en sí deslocaliza carga positiva en posición orto y para con respecto a donde está situado el grupo nitro.
quiere decir que este carbono tiene una alta densidad de carga positiva porque tiene dos grupos nitro que le están sustrayendo electrones. Y además tiene un átomo de flúor que es muy electronegativo y por efecto inductivo también sustrae electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es altamente deficitario en electrones ese carbono y por eso el nitrógeno es capaz, del grupo amino, es capaz de atacarlo, adicionarse, pero ¿qué pasa? Si se produce la adición, se pierde la aromaticidad de la molécula. Entonces luego se elimina el fluoruro y se recupera la aromaticidad. Por eso es una sustitución nucleofílica aromática de un halógeno que está activado para la sustitución. ¿Sí? Entonces, una vez, esto es como pegarle un señuelo, y es bien amarillo el 2,4-dinitrofluorbenceno. Entonces, se tiñe el péptido, uno lo ve como teñidito de amarillo. Cuando se hace la hidrólisis y se hace una corrida, hago una corrida cromatográfica en contra de todos los aminoácidos marcados con 2,4-dinitrobenceno. ¿Está bien? Entonces, el que corre a la misma altura que el aminoácido que yo ya sé marcado de referencia que tengo de testigo, ese era el amino terminal. ¿Se entiende? Supóngase que en este caso dio 2,4-dinitrofenilvalina. ¿Está bien? Como yo a estos restos los tengo todos los testigos, cuando lo corra en contra de ese ya sé cuál es, porque va a tener un desplazamiento, un RF, diferente a los otros. Hay otro método que es el de Edman, que es un método secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Piensen ustedes, cuando yo hice el de Edman, hice la reacción con 2,4-dinitrofluorbenceno, se lo pegué al amino terminal, hidrolicé todo el péptido. No puedo hidrolizar solamente el último aminoácido, que es el aminoácido marcado, ¿se entiende? Entonces necesito contar con una cantidad de péptido como para ir haciéndolo secuencial si quisiera. En cambio, el método de Edman me permite hacer un análisis de amino terminal secuencial hasta 2 y 3 veces la formación de una hidantoína, ¿sí? De manera secuencial y puedo saber en qué orden están unidos hasta 3 aminoácidos o residuos terminales. Entonces, para esto lo que se utiliza es el isotiocianato de fenilo. ¿Sí? Entonces, acá lo que ustedes ven es el péptido y este es el aminoácido amino terminal, el de la punta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Fíjense. Este amino va a reaccionar con este carbono que está acá. ¿Sí? Y este par de electrones se va a correr sobre el nitrógeno, ¿lo ven acá? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se ve? Muy bien. Entonces se va a formar se forma el primer derivado. Ahora, una vez que se formó este derivado, esto que ven acá no es ni más ni menos que poner abierto esto, ¿se dan cuenta? Solamente para que vean que este azufre, que es rico en electrones, va a hacer el ataque sobre el carbono carbonílico para que se desprenda el péptido del siguiente amino terminal. ¿Está? Entonces va a dejar retenido acá el último aminoácido y va a desprender el resto del péptido. ¿Está bien? El péptido yo lo puedo aislar o someterlo a una siguiente degradación de Edman. ¿Va? ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta tiazolona que se forma en el mismo medio ácido se va a reordenar a una, no tienen que saber los mecanismos, a una feniltiohidantoína, donde esta parte de la molécula, este R, fíjense, el carboxilo del aminoácido, el carbono alfa, el amino y el R. Si yo conozco este R, sé de qué aminoácido estamos hablando, porque dijimos que los aminoácidos se iban a diferenciar por ese R uno de los otros. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me dice que este R es un metilo,
yo ya sé que este aminoácido es alanina. Si me dice que este R es un bencilo, yo ya sé que el aminoácido era la fenilalanina. Si me dice que es hidrógeno, el aminoácido era la glicina. ¿Se entiende? Entonces a ustedes les van a decir, bueno, en tal posición, sustituido por, o no tiene sustituyentes, entonces es hidrógeno y la glicina, fenilo, metilo, lo que fuera. Y entonces puede seguir usándose de manera secuencial. Otra reacción, pero que lo que ocurre es la destrucción total del péptido. Para saber cuál es el carboxilo terminal si no cuento con la carboxipeptidasa, es hacer una hidracinólisis. La hidracinólisis es poner hidracida. La hidracida es un reactivo fuertemente alcalino, ¿sí? En un pH de 13, 14. Entonces, lo que va a suceder es que la hidracina va a atacar a todas las uniones peptídicas. Y el único que me va a quedar sin formar el derivado hidracínico, ¿sí? Sin formar la hidracida, es el carboxilo terminal. Todos los demás van a dar la hidracida del aminoácido correspondiente. ¿Está? Fíjense que la reacción se hace a 100 grados y durante 12 horas. Es una reacción donde, bueno, también puede haber descomposición, sobre todo si el péptido tiene, piensen ustedes que si el péptido, ustedes tuvieran, por ejemplo, una asparagina donde ya tienen una función amida en el carbonilo, en el carboxilo lejano, digamos, en el carboxilo omega, no en el alfa carboxilo, que se les va a dar la hidracinólisis, pero también pueden hacer hidracinólisis sobre el carboxilo si está como asparagina. Entonces, a veces hacer la hidracinólisis está bien. Todos estos no me van a importar porque el que yo quiero es este. La reacción es mucho más limpia si uno usa una carboxipeptidasa, pero bueno, también se usa este tipo de reacciones. ¿Y qué fue lo que se le ocurrió hacer a Merrifield? Y que por eso ganó muchísimos premios y es el padre de la síntesis de péptidos realizada sobre soporte. ¿Qué fue lo que dijo él? Muy bien, yo tengo que lograr de alguna manera como todos los pasos, y esto no es necesario que lo sepan y ya los van a agotar en química biológica con todo esto, pero como cada uno de los pasos que yo hago, vieron que les dije hoy, para la síntesis de un péptido me implica, protejo el amino, lavo, purifico, activo el carboxilo, lavo, purifico el aminoácido y recién lo pongo a reaccionar con el péptido que estoy sintetizando. Luego lavo, purifico, desprotejo el amino que venía protegido de la del último acoplamiento. Esto hacía que se perdiera muchísimo rendimiento en el camino, porque me lo paso lavando y purificando. A él se le ocurrió pensar en sintetizar un péptido o la cadena peptídica de alguna manera anclando el primer aminoácido en una resina. Y entonces ir pegando los siguientes aminoácidos, irlos pegando, pero como el péptido yo lo tenía anclado en la resina, de alguna manera cuando yo lavaba y purificaba, el péptido que había sintetizado no lo perdía. ¿Está? Lo anclo por una reacción química y no uso ningún reactivo hasta el final que me desancle esta unión. O sea que esta unión en principio tiene que ser fuerte, o si no es fuerte, porque después si no, si le paso ácido clorhídrico 6 normal, se me va a romper todo el péptido, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces, ver de utilizar un acoplamiento del primer aminoácido a la resina
que yo pueda desprotegerlo con un reactivo que no lo necesite usar para ninguna de todas las otras desprotecciones, ¿se entiende? Entonces, ir haciendo la síntesis y cada vez que yo acoplo un aminoácido, lavo, el péptido queda colgadito adentro de la columna donde yo tengo la resina, o mismo en un Erlenmeyer. Puedo tener un Erlenmeyer con la resina toda en suspensión y yo tengo el péptido que va quedando pegadito y cada vez que yo filtro, saco todos los reactivos que yo puse, todas las aguas de lavado, los aminoácidos sueltos que van siendo solubles y el péptido me va quedando retenido, ¿se entiende? En la resina. Bueno, esa es en principio la técnica, se las dejo ahí para que la vean, lo que va haciendo en toda la secuenciación, cómo va activando, cómo hace la unión peptídica. Van a ver que muchas cosas son parecidas, pero no es necesario que ustedes lo sepan para química orgánica. Nada más que se los dejo porque lo van a ver muy bien en química biológica. ¿Alguna duda? ¿De alguna cosa que haya quedado? Bueno, espero que tengan mucha suerte ahora en la finalización de la cursada y verlos pronto en los exámenes o en el parcial o en los exámenes finales. ¿Sí? No nos hagan que nos olvidemos de las caras de ustedes. Sí, el lunes que viene ya sé que hay clase de consulta para el promo. Otra cosa que les quería decir, acuérdense que si bien vimos muchísimas reacciones sobre esteroides, todos aquellos mecanismos que yo les puse englobados en nubecitas son de cultura general y para que ustedes entiendan, no es que los tienen que saber, ni saberse, no sé, el ácido litocólico y el desoxicólico, ¿está bien? Si ustedes saben las familias de los esteroides, cuando hablábamos del estrano, del androstano, del colano, del colestano, ya saben que tienen la colita y después el resto les decimos las posiciones en las que está los sustituyentes, ¿sí? No se desesperen y no pierdan tiempo en eso. Es preferible que ustedes estudien cómo es la reacción, qué pasa, que entiendan por qué un oxidrilo es más reactivo que otro, si hay impedimento, si no hay impedimento, qué carbonilo es más reactivo que cuál, porque un doble enlace lo tengo que proteger y no aprenderse los nombres de todos los ácidos biliares, de todas las hormonas, porque no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo mismo que, por ejemplo, yo les había puesto dentro de las hormonas, por ejemplo, esteroides, qué características reunían las hormonas sexuales femeninas, cuáles las masculinas, si tenían núcleo aromático, si no tenían núcleo aromático, si tenían cadena en carbono 17 o no tenían cadena o tenían un oxidrilo, ¿sí? ¿Qué pasaba? ¿Qué diferencia fundamental hay entre un mineralocorticoide y un glucocorticoide? Porque tienen una estructura muy parecida, pero el hecho de eliminar la actividad de un oxidrilo en particular hace perder esa actividad de glucocorticoide para hacer un mineralocorticoide. Entonces no se aprendan la estructura de la aldosterona de memoria, ni se aprendan la estructura, no sé, del litocólico de memoria, porque no tiene sentido eso. ¿Estamos de acuerdo? Vayan a la química, a las reacciones y si necesitan un nombre, se los vamos a dar. De hecho van a figurar, porque ya les digo, si les figuran las enzimas que, según que rompen, que les digo, no estudien qué uniones rompe cada enzima, porque se los vamos a dar, excepto la carboxipeptidasa, que ya saben que es carboxilo terminal, pero el resto no es necesario que se lo aprendan. Concéntrense en entender la química, en entender las reacciones, en qué pasa con todo el entorno, qué pasa con los grupos adicionales que tengo, para después recién poder ir a una cosa que es de memoria y que yo sé que hoy se la aprenden y mañana se la olvidaron. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mucha suerte.